Hola, el día de hoy nuestro tema va a ser artritis reumatoide, así que comencemos. Primero veremos lo que es la artritis reumatoide. Bueno, como tal se define como una enfermedad articular inflamatoria crónica, como el resto de enfermedades que hemos estado viendo, pero en este caso la enfermedad va a ser de origen autoinmune y va a estar caracterizada principalmente por autoanticuerpos contra la inmunoglobulina G. Principalmente vamos a tener dos, el factor reumatoide y las proteínas citrulinadas, de los cuales estos dos, el que va a tener más certeza diagnóstica va a ser el factor reumatoide. De ahí vamos a tener algunos factores que se asocian con la aparición de esta enfermedad. Primero que nada vamos a dividirlos primero en la genética y otros factores agregados, digamos, ya que en este caso el factor genético va a tener un 60% de peso para el desarrollo de esta enfermedad y va a ser mediante la expresión de HLA-DR B1, que es el que va a estar vinculado en las personas en quienes va a estar presente la enfermedad. También otro va a estar la periodontitis, ya que este es el caso de un estado inflamatorio crónico. También en las mujeres posmenopáusicas, como va a ser el caso pues por la disminución de los estrógenos. En el caso de la obesidad, se tienen datos de que las personas que tienen obesidad tienen un riesgo mayor de 1.45 de presentar esta enfermedad. También vamos a tener que la contaminación ambiental va a ser un contribuyente, así como la paridad, ya que la nuliparidad aumenta el riesgo para las mujeres de tener esta enfermedad. Y también el estrés va a ser otro factor. Otro factor que aunque aquí no está escrito, aquí sí lo está, es el tabaquismo, ya que el tabaquismo, como dijimos que era un 60%, el tabaquismo y con estos otros factores, pero en sí el tabaquismo, que es el que tiene más peso, va a tener el resto del 40% para desarrollar esta enfermedad, ya que el tabaquismo lo que hace es que aumenta la citrulinación de las proteínas y recordemos que uno de los factores que está relacionados es el de las proteínas citrulinadas, entonces este va a ser un gran factor de riesgo para poder desarrollar la enfermedad. También hay que tener presente que en el caso de esta enfermedad vamos a tener que el riesgo entre los hombres y mujeres, las mujeres va a ser mayor, entonces va a ser de 3 mujeres por cada hombre. Ahora, de acuerdo al curso de la enfermedad, vamos a tener que se divide en tres: la etapa preclínica, la etapa temprana y la establecida. Como tal, en la etapa preclínica vamos a tener una autoinmunidad asintomática. ¿Por qué? Porque no va a haber un gran número de citocinas, de quimiosinas o de proteínas citrulinadas. Por lo tanto, no va a haber como tal manifestaciones de la enfermedad. No vamos a tener ningún dato ni nada. Simplemente estamos en la etapa preclínica. Sin embargo, ya en la etapa temprana vamos a tener una artritis, pero va a ser una artritis indiferenciada. No vamos a saber qué tipo de artritis es el que presenta nuestro paciente. Simplemente sabemos que tiene algún tipo, pero no sabemos cuál. ¿Por qué? Porque aquí nada más lo único que tenemos es la infiltración de las células inmunes en la articulación, en cualquier articulación. Aunque hay que tener en cuenta que en esta enfermedad las principales articulaciones que va a afectar cuando ya lleguemos a la etapa establecida, que ya vamos a tener manifestaciones, van a ser las articulaciones pequeñas, como en el caso de los dedos, que van a ser las articulaciones interfalángicas, ya sean proximales, distales. También de ahí pues vamos a tener tanto de las manos como de los pies. De ahí vamos a tener que va a afectar también de ahí de las pequeñas vamos a tener las medianas, que va a ser el codo. Y ya lo último va a ser que va a afectar las grandes, como ya pues va a ser la cadera, la rodilla y todas las demás. Pero primero siempre va a afectar las pequeñas. Muy bien, ahora, en la cuestión de la clínica vamos a tener varias manifestaciones, pero muy pocas son las que vamos a tener como tal en etapas tempranas de la enfermedad, ya que la mayoría se dan cuando la enfermedad ya está en etapas mutilantes, en la cual ya hay una deformidad de las articulaciones, que es precisamente lo que se debe de evitar
en esta enfermedad, llegar a ese grado de mutilación o de incapacidad para los pacientes. Bueno, como tal vamos a tener primero una inflamación blanda de la articulación sinovial. Va a ser una característica clave, ya que esta inflamación de la articulación pues la va a ser notoria. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia, digamos, a cómo a cómo están nuestras manos normalmente, a que en estos pacientes hay una inflamación, se ven hinchadas. Y esto va a ser principalmente en la mañana y van a ser dolorosas al momento de tocarlas. Esta rigidez al principio va a durar más de 60 minutos esta rigidez y va a disminuir con el paso del día. También se dice que las deformidades de la mano van a desarrollarse a lo largo de 10 años, ya que se me olvidaba decirles que, por ejemplo, de la etapa preclínica a la establecida vamos a tener un tiempo de 10 años. Es un periodo que nos da para que la enfermedad llegue como tal a establecerse y llegue a tener como tal el paciente una deformidad o empiece con las discapacidades en sus articulaciones. Y la mayoría pues va a aparecer en los primeros 2 años, ya que dijimos que esta enfermedad va a infiltrar primero las pequeñas articulaciones y esta en este caso va a ser simétrica, va a ser de las 2 manos, de los 2 pies. No va a ser una primero, no va a ser otra primero y no va a depender de si usas o no usas más una articulación que la otra. Va a ser pareja. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en los pacientes va a ser los nódulos reumatoides, que son estos que se ven aquí. Estos como este que vemos en esta paciente, que aquí dice que se hace en una parte H en la cara dorsal y lateral de varios dedos. Pues si vemos aquí, este dedo y el nódulo pues forman una H y eso es lo que los hace como distinguirse. Y aquí, por ejemplo, el paciente tiene varios. Y esos serían los nódulos reumatoides, aunque igual no se tiene como tal una certeza de que sean por esa enfermedad y se tiene que hacer diagnóstico diferencial, pero es una manifestación de esta. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener otros, como por ejemplo que va a ser el dedo en cuello de cisne, y pues aquí nos ponen el cisne, ¿no? De cómo se ve el dedo. Y aquí esta va a ser por una hiperextensión de esta parte de nuestro dedito y una flexión de esta. Entonces, aquí digamos, esta va a ser hiperextendida y esta va a ser flexión. En cambio, esta, que es un dedo en ojal, aquí va a ser todo lo contrario. Aquí la flexión va a ser de la... ¿Cómo se dice? Aquí va a ser una flexión de la proximal y una hiperextensión de la distal. Va a ser todo lo contrario a esta. Asimismo, vamos a tener en las manos una desviación cubital, que va a ser esta. ¿Por qué? Porque todos nuestros dedos de la mano se van a ir hacia el lado del cúbito, que es donde está, digamos, este hueso de nuestro brazo. Van a desviarse hacia acá y por eso se le va a decir mano con desviación cubital. También otra manifestación va a ser el dedo en pulgar, que va a ser en Z, que es como se ve aquí, ¿no? Una Z. Pero pues eso le digo, ya son como tal hallazgos de enfermedades que ya están avanzadas o de que no fueron diagnosticadas a tiempo o de que no fueron tratadas. Entonces, pues se trata de que no se llegue a ese grado con los pacientes. Ahora, en el caso del diagnóstico, pues es muy complejo llegar como tal a un marco en el que digamos que la enfermedad puede ser diagnosticada. Sin embargo, pues siempre se van a tomar en cuenta, como ya vimos primero, pues los anticuerpos, ¿no? O sea, al tener una sospecha o al tener algún antecedente de algún familiar o de alguna persona con la que tengamos una genética, pues una relación consanguínea, pues obviamente tenemos que tener la sospecha y lo primero que debemos de hacer es tomar los anticuerpos, los dos que ya mencioné, que son los del factor reumatoide y los anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Eso sería lo primero y ya de ahí, como tal, vamos a ver si la persona la tiene o no la tiene, si la está manifestando o no, para empezar como tal con su clasificación, su tratamiento, su manejo, de acuerdo a cada médico. Ahora, en este caso, nosotros vamos a ver los criterios de clasificación de la ACR y de EULAR, estos son del 2010. Ahora vamos a tener en cuenta que toma la afectación articular, la serología
los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. Ahora, en el caso de la afectación articular, vemos que da una puntuación de 0 a 5. El 0 es que solamente está afectada una articulación grande, el 1 es que 2 o 10 articulaciones grandes, el 2, 1 a 3 articulaciones pequeñas con o sin afectación de las articulaciones grandes, el 3 es que son 4 a 10 articulaciones pequeñas con o sin afectación de las grandes, y 5 que sean más de las 10 articulaciones o al menos una pequeña. En este caso, como vemos, pues vamos a tener más puntuación en las articulaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque dijimos que son las que primero afecta a esta enfermedad y como tal las articulaciones grandes nos van a dar un puntaje bajo porque son las menos afectadas o es cuando ya es muy raro. Ahora, en el caso de la serología, vamos a tener que tenemos negativo tanto el factor reumatoide como los anticuerpos contra proteínas citrulinadas. También vamos a tener 2 puntos si tenemos un positivo bajo para el factor reumatoide o los anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Y el positivo alto es cuando hay más de 3 en el límite superior normal de estos mismos anticuerpos. Eso nos va a dar una puntuación de 0, 2 o 3. Ahora, en los reactantes de fase aguda vamos a tener si la velocidad de sedimentación globular y la PCR son normales, pues vamos a tener 0 puntos. Si son anormales, nos va a dar 1 punto. Y en el caso de la duración de los síntomas, si tenemos menos de 6 semanas, 0. Si ya son mayores a 6 semanas, pues ya nos va a dar 1 punto. Ahora vamos a clasificarla como artritis reumatoide si la suma de los puntos de un máximo de 10 es mayor a 6. Ahora, con 2 condiciones. Primero, que debe haber sinovitis clínicamente manifiesta en al menos una de las articulaciones y que nuestra artritis no puede explicarse por otra enfermedad. Y así es como vamos a estar clasificando a esta enfermedad, de acuerdo a estos 4 apartados. Ahora, en el caso del tratamiento, esto como tal ya es de cada especialista, de cada reumatólogo, pero a grandes rasgos, pues primero tenemos los fármacos, que en este caso va a ser el Methotrexate. El Methotrexate es el más utilizado en esta enfermedad. También podemos dar antiinflamatorios y glucocorticoides, pero los glucocorticoides se dan siempre y cuando no estemos tomando algún o que es un fármaco modificador de la enfermedad. Hace rato se me pasó de decirlo. Y si no, pues vamos a tener que acoplarlo con unos glucocorticoides. Y básicamente, pues eso sería todo del tema de artritis reumatoide. La verdad fue muy general, el tema es muy profundo, tiene muchos puntos a tocar y es muy interesante. Así que si tienen alguna duda, pues pueden complementarlo con algún artículo.